Me llamo Clara Méndez, tengo 33 años y vivo en Madrid, en un piso amplio con balcón que da a la Gran Vía. Desde fuera, todo parecía perfecto, la vista, la vida tranquila, y un matrimonio de 8 años con Javier, un arquitecto obsesionado con sus proyectos y con la exactitud de cada detalle. Para todos éramos la pareja estable, la envidia de nuestros amigos. Pero dentro de mí había una inquietud constante, un vacío que ni los viajes ni los restaurantes de moda podían llenar. Javier siempre iba corriendo entre maquetas y reuniones. Me hablaba de plazos, de estructuras, de futuros edificios, pero nunca de nosotros. Yo aprendí a sonreír, a ponerme mis vestidos entallados y tacones finos, como si el espejo fuera la única persona que todavía me escuchaba. Sin embargo, cada vez que me maquillaba los labios de rojo carmín, me preguntaba, ¿para quién lo hago realmente? Un día apareció Diego, un fotógrafo andaluz amigo de un vecino. Él no vivía quieto en ninguna parte, viajaba con su cámara, olía a lluvia sobre la piel y a ese polvo de carreteras que parece quedarse pegado en la ropa. Tenía un brillo en los ojos que me recordó algo que yo creía perdido. Al principio fueron simples saludos en el portal, un buenas tardes acompañado de su media sonrisa. Pero cada vez que él pasaba, el aire se volvía un poco más pesado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Una noche de tormenta, Javier estaba en Bilbao por trabajo. El ascensor de nuestro edificio se había estropeado y el pasillo estaba a oscuras. Sonó el timbre, era Diego. Me pidió cargar las baterías de su cámara. Dije sí demasiado rápido. Preparé 2 copas de vino tinto y me senté frente a él en el sofá. Hablamos de música, de viajes por Latinoamérica, de sueños escondidos. Yo llevaba un vestido de seda verde esmeralda que se pegaba a mi piel por el calor del verano. Diego se inclinó hacia adelante, observó un mechón de mi pelo que se había escapado y lo apartó con la yema de los dedos. Ese roce mínimo me recorrió entera. No fue un incendio, sino una corriente suave que me hizo estremecer. Sentí mis tobillos tensarse dentro de las sandalias de tacón, y tuve que apartar la mirada. Esa noche casi no dormí. En la cama, junto al lado vacío de Javier, aún sentía el calor de una mano que apenas me había tocado. Los días siguientes se volvieron un juego peligroso. Encontraba excusas para verlo, recoger un paquete, preguntar algo sobre la comunidad. Cada vez que lo veía, olvidaba mi mundo ordenado. Había algo en su forma de mirarme, fija y atrevida, como si mis secretos se reflejaran en sus pupilas. Yo odiaba esa debilidad, y al mismo tiempo la buscaba. Un sábado por la tarde llovía a cántaros en Madrid. Volvió a sonar el timbre. Diego estaba empapado, su camisa blanca pegada al cuerpo. Cuando entró dejó charcos en el suelo, pero no le importó. Su voz grave me susurró algo banal, pero yo apenas escuchaba, todo mi cuerpo estaba concentrado en ese instante, en esa cercanía. El silencio se hizo largo y aunque no recuerdo si fue él o fui yo, nuestras bocas se encontraron. El beso fue contenido como un secreto robado al tiempo. No hubo descontrol, solo un fuego lento que me recordó lo que era sentir. Y entonces, por primera vez en años, respiré de verdad. Después de aquel primer beso, nada volvió a sentirse igual. Caminaba por la Gran Vía con mi bolso colgado del hombro, los tacones resonando en la acera mojada, y me descubría buscando su silueta entre la multitud. Javier hablaba conmigo en la cocina sobre un nuevo proyecto en Sevilla, mientras yo fingía atención, pero en mi mente aún ardía la memoria del roce de Diego. Mi vestidor se convirtió en un escenario secreto. Empecé a elegir con más cuidado mi ropa, como si cada prenda llevara un mensaje oculto. Vestidos ajustados, faldas que rozaban la rodilla con provocación, medias negras que hacían cosquillas en mi piel. Un día me sorprendí atándome lentamente una gargantilla de terciopelo frente al espejo. Nunca había usado una, pero me gustó ver cómo mi cuello parecía más vulnerable y al mismo tiempo más altivo. Cada encuentro con Diego era un experimento de tensión contenida. Un día bajé al portal a recoger un paquete y él estaba allí.
cámara en mano. Me pidió posar, solo un instante. El objetivo de su cámara se posó sobre mí y sentí un calor extraño, como si me desnudara sin quitarme la ropa. El clic del obturador se convirtió en una caricia invisible, y yo me quedé quieta, con las mejillas encendidas, deseando que ese instante durara más. Una tarde me encontré con él en el mercado de San Miguel. Llevaba una blusa blanca atada con un nudo en la cintura, y unos pendientes de plata en forma de luna. Diego me observó mientras probaba un trozo de fruta, y sus ojos seguían el movimiento de mis labios. Yo jugueteaba con la pulpa jugosa, consciente de su mirada, como si fuera un juego secreto entre los dos. Nadie a nuestro alrededor lo notaba, pero en ese gesto cotidiano se escondía un mundo prohibido. Regresé a casa con bolsas llenas de compras que apenas recordaba haber pagado. Javier me abrazó de manera mecánica, distraído con su portátil. Y en ese contraste sentí la verdadera grieta, la rutina de un lado, la tormenta del otro. Un domingo Diego me invitó a ver sus fotografías. Había retratos de desconocidos en Oaxaca, paisajes desérticos, calles húmedas de Lisboa. Entre las imágenes de pronto apareció yo, mi silueta en la penumbra del portal, mi perfil mirando de reojo, un mechón rebelde sobre la frente. Me quedé helada, pero también fascinada. Él se acercó tan cerca que su respiración acarició mi cuello. No hizo nada más. Solo susurró. Clara, contigo hasta lo simple es un secreto. Salí de allí con las piernas temblando como si hubiera corrido una maratón. Esa noche al lado de Javier, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la foto, veía mi propia expresión atrapada en el papel, una expresión que Javier no había visto nunca. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero ¿cómo apartarse de aquello que por primera vez en años me hacía sentir viva? Los días siguientes se volvieron un vaivén de emociones. En casa, la rutina con Javier parecía más fría que nunca. Él hablaba de proyectos y maquetas, mientras yo me perdía en detalles que antes no me importaban, como sus dedos pasaban las páginas de una revista sin siquiera mirarme, como sus labios solo rozaban mi mejilla en lugar de besarme de verdad. Yo, en cambio, me sentía distinta frente al espejo. Me pintaba los labios de un rojo más intenso, me ponía medias con liguero debajo de la ropa diaria, aunque nadie lo viera, solo para recordar que tenía un secreto bajo la piel. Ese pequeño ritual se volvió mi forma de resistir el silencio matrimonial. Con Diego todo era otra cosa. Una tarde al salir de una galería de arte, me encontró en la calle. Llevaba un vestido azul oscuro, ceñido, y un abrigo ligero. Caminamos juntos bajo la lluvia fina de Madrid, sin rumbo. En un momento se detuvo en un portal antiguo y me cubrió con su chaqueta. Su gesto fue tan simple, pero el roce de la tela mojada contra mi cuello me hizo estremecer. «Estás temblando», me dijo en voz baja. «No es por el frío», respondí, y él lo entendió sin necesidad de más palabras. Nos quedamos allí, tan cerca que podía sentir el ritmo de su pecho. No hubo beso esta vez, pero esa contención fue aún más peligrosa. El deseo retenido se volvió un nudo en mi estómago. En casa trataba de comportarme como siempre. Preparaba cenas, encendía velas, servía el vino preferido de Javier. Pero todo me sabía insípido. Cuando me tocaba, lo hacía de forma rutinaria, sin la chispa que yo necesitaba. Me sentía como una actriz en una obra interminable, fingiendo un papel que ya no me pertenecía. Una noche, mientras me duchaba, cerré los ojos y dejé que el agua caliente resbalara por mi piel. Imaginé las manos de Diego siguiendo ese mismo recorrido, rozando mis hombros, deteniéndose en la curva de mi espalda. Abrí los ojos de golpe, asustada por la intensidad de mi fantasía. Comencé a inventar excusas para salir, un café con una amiga, una compra urgente, un paseo corto. Y cada vez buscaba coincidir con Diego. Nos bastaban minutos, un roce de manos al entregarme una bolsa, un cruce de miradas que parecía un pacto secreto. Sabía que estaba jugando con fuego.
Javier confiaba en mí ciegamente y yo lo traicionaba incluso sin actos concretos. Solo con mis pensamientos y mis ansias. Pero cada día que pasaba, la distancia con mi marido crecía, y la atracción hacia Diego se volvía insoportable. Lo más extraño era que ya no me reconocía a mí misma. La mujer correcta y tranquila se estaba convirtiendo en alguien que deseaba riesgos, alguien que encontraba placer en lo prohibido. Y aunque la culpa me perseguía, más fuerte era la sensación de estar despertando de un letargo demasiado largo. El regreso de Javier de uno de sus viajes de trabajo fue como un golpe de realidad. Entró en casa cargado de planos, con entusiasmo en la voz, hablándome de un nuevo proyecto en Valencia. Yo lo escuchaba, pero me sentía una extraña en mi propio hogar. El contraste era insoportable, su energía para los edificios y mi vacío para todo lo demás. Esa misma semana volví a ver a Diego. Fue un encuentro inesperado. Yo llevaba un vestido ligero color marfil, sandalias altas y un bolso pequeño colgando de la muñeca. Él estaba apoyado contra la pared del edificio con su cámara colgando del cuello. Cuando me vio, sonrió como si ya supiera lo que yo intentaba negar. Subió conmigo en silencio hasta mi puerta. El pasillo estaba desierto, solo el zumbido lejano de una bombilla malograda. Mi respiración se aceleró. Sentía como las medias me apretaban los muslos, como el perfume de vainilla de mi cuello se mezclaba con el olor a tabaco de su chaqueta. Era como si todo mi cuerpo hablara aunque yo no dijera palabra. Clara, susurró, estás más viva de lo que imaginas. No sé si fue él o fui yo, pero esta vez no hubo contención. Sus labios encontraron los míos con urgencia contenida, como si hubiéramos esperado demasiado. Sus manos no fueron más allá de lo permitido, pero cada roce era un incendio contenido, un recordatorio de lo que ambos callábamos. Me aferré a su camisa empapada de lluvia, como si en ese momento el mundo pudiera derrumbarse y yo no quisiera salvarme. Cuando me separé estaba temblando. Diego sonrió apenas, con esa calma peligrosa. Y entonces, como si nada, se despidió. Me dejó allí con la piel ardiendo y la mente hecha un torbellino. Esa noche en la cama junto a Javier, sentí el verdadero peso de la mentira. Él hablaba de vacaciones, de una escapada en coche al norte, y yo apenas podía asentir. Cada palabra que salía de mi boca sonaba hueca, como un eco en una habitación vacía. La culpa me mordía, pero al mismo tiempo, la ansiedad de volver a verlo me devoraba más fuerte que cualquier remordimiento. Yo sabía que estábamos cruzando un límite, pero ¿cómo detener lo que ya se había encendido dentro de mí? Me sorprendí fantaseando con cosas que antes jamás habría imaginado, con ser observada en silencio, con dejar que alguien me fotografiara en mis vestidos más íntimos, con la sensación de no tener control. Diego despertaba en mí deseos ocultos, fetiches que jamás había compartido con Javier. Era un juego secreto y cuanto más lo negaba, más hondo caía. Un viernes, mientras acomodaba mis pendientes frente al espejo, me pregunté, ¿quién soy ahora? ¿La esposa fiel que prepara cenas o la mujer que tiembla bajo una mirada prohibida? Y lo peor, me di cuenta de que ya no quería elegir. El tiempo avanzaba como un reloj sin agujas. Yo vivía entre dos mundos, las cenas ordenadas con Javier y los instantes robados con Diego. Cada vez me resultaba más difícil mantener la fachada. Sonreía en reuniones con amigos, escuchaba planes de vacaciones, pero en el fondo me sentía partida en dos. Una tarde Javier regresó antes de lo previsto de un viaje. Yo estaba en el salón, aún con el perfume de Diego en la piel después de un encuentro fugaz en el portal. Javier me abrazó con entusiasmo contándome sobre un proyecto que, según él, cambiaría nuestras vidas. Su calor me envolvió, pero yo me sentí de hielo, como una intrusa en mi propia casa. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo. Las imágenes de Diego, de sus fotos, de su sonrisa insolente, me perseguían como un eco. Y por primera vez pensé en lo inevitable, tarde o temprano, todo se descubriría. Los días siguientes fueron un torbellino.
Diego me propuso acompañarlo en un viaje fotográfico al sur. Solo unos días. Me lo dijo con calma, pero sus ojos ardían. Yo dudé, consciente de que ese paso sería el punto de no retorno. Me miré al espejo, llevaba un vestido negro ceñido, labios pintados, el cabello suelto cayendo sobre mis hombros. En mis manos, los pendientes que Javier me regaló en nuestro aniversario. Sentí que cada accesorio era un símbolo de mis dos vidas. Cuando abrí la puerta de casa para salir, me encontré con la mirada fija de Javier. Él estaba allí con una expresión que nunca le había visto antes. No preguntó, no gritó. Solo me miró como si, de pronto, hubiera entendido todo. El silencio fue más devastador que cualquier palabra. Me quedé paralizada con el bolso en la mano, la garganta seca. Su voz, cuando al fin habló, fue tan baja que casi no la escuché. Clara, ¿quién eres ahora? Y en ese instante supe que la grieta ya no podía ocultarse. Mi vida acababa de romperse en mil pedazos, y aunque parte de mí temía el desastre, otra parte ardía con la promesa de lo desconocido. La puerta seguía abierta. Afuera, la ciudad rugía con su caos nocturno. Detrás de mí, el hogar que ya no sentía mío. Y frente a mí, la pregunta que nadie podía responder.